En las áridas y barridas por el viento llanuras de Manchuria, en 1985, un equipo de geólogos chinos que realizaba prospecciones en busca de minerales raros detectó una anomalía magnética subterránea tan vasta y perfectamente geométrica que desafiaba cualquier explicación natural. Décadas antes, en los caóticos días finales de la Segunda Guerra Mundial, esta misma región fue el escenario de uno de los misterios demográficos más grandes y menos comprendidos del conflicto: la desaparición de casi 200.000 soldados del ejército de Kwantung japonés. No murieron en una sola batalla cataclísmica ni fueron capturados en masa por los soviéticos. Simplemente se desvanecieron de los registros, de las líneas del frente y de la historia. ¿Cómo puede un ejército entero, una fuerza de ocupación masiva, evaporarse casi sin dejar rastro? ¿Y qué conexión podría tener este evento con la extraña estructura enterrada que ahora aparecía en las pantallas de los geólogos, un dispositivo que más tarde sería conocido como el arma invisible? La respuesta a ambas preguntas yacía en el secreto más ambicioso y aterrador del imperio del sol naciente. Para desentrañar este enigma, debemos situarnos en el 16 de febrero de 1942. Japón, en la cima de su poderío militar, dominaba un vasto imperio que se extendía por todo el Pacífico. Sin embargo, un grupo de estrategas y científicos dentro del alto mando, liderado por el visionario y temido general Hideki Tojo y el físico Dr. Antaro Nagaoka, ya preveía un futuro en el que la superioridad industrial de Estados Unidos se volvería insuperable. Entendieron que la única esperanza de Japón para una victoria a largo plazo no residía en la guerra convencional, sino en un salto tecnológico tan radical que hiciera obsoletas las reglas de la guerra. Así nació, en el más absoluto secreto, el programa de investigación de armas estratégicas conocido como Proyecto Yano-N o Punta de Flecha. Su objetivo no era crear una bomba más grande, sino un arma que redefiniera el concepto mismo de presencia y negación de área. El proyecto Yano-N se centró en una teoría radical propuesta por un discípulo de Nagaoka, el joven y brillante físico Dr. Kyoei Ishida. La teoría de Ishida postulaba la posibilidad de generar un campo de resonancia de vacío cuántico. En términos simples, teorizaba que al manipular las fluctuaciones de energía del punto cero en un área localizada, sería posible crear una zona donde la luz visible se refractara de una manera tan extrema que el área se volvería efectivamente invisible para el ojo humano y para la mayoría de los sensores ópticos. Más allá de la invisibilidad, el campo también tendría efectos disruptivos en los sistemas biológicos y electrónicos, creando una barrera infranqueable. No era un campo de fuerza, sino un campo de ausencia, una porción del espacio que se borraba de la percepción. Manchuria, con sus vastas llanuras deshabitadas y su rica geología que podía ocultar las enormes necesidades energéticas del proyecto, fue elegida como el laboratorio perfecto. El componente militar del proyecto era el ejército de Kwantung, la fuerza de élite de Japón estacionada en Manchuria. Sin embargo, solo un pequeño y selecto grupo dentro de este ejército estaba al tanto del verdadero propósito de su presencia. Esta unidad, conocida como la Unidad 88 de Ingeniería Estratégica, estaba comandada por el coronel Osamu Akashi, un hombre cuya lealtad a Tojo era absoluta y cuya crueldad era legendaria. La misión de la Unidad 88 era construir y operar la instalación del proyecto Yano-N. Utilizaron a cientos de miles de prisioneros de guerra y trabajadores locales forzados para excavar un complejo subterráneo masivo, más grande que una ciudad, bajo el desierto de Gobi. Una vez completada la construcción, todos los trabajadores fueron eliminados para preservar el secreto. La instalación, llamada Kokoro o el Corazón, era una maravilla tecnológica, alimentada por reactores geotérmicos y un prototipo de reactor de fisión. El plan estratégico, concebido por Tojo, era aterrador en su ambición. La idea no era usar el arma de forma ofensiva, sino como la trampa definitiva. El plan, denominado Operación Kagemusa o Sombra del Guerrero, consistía en permitir que las fuerzas soviéticas, y eventualmente las aliadas, avanzaran profundamente en Manchuria en las etapas finales de la guerra. El ejército de Kwantung se retiraría gradualmente, atrayendo al enemigo hacia una vasta zona de muerte predeterminada. Una vez que millones de soldados enemigos estuvieran dentro del radio de efecto del dispositivo, el coronel Akashi activaría el corazón.
El ejército enemigo quedaría atrapado, ciego y desorientado dentro de una vasta cúpula de invisibilidad y disrupción, donde podrían ser aniquilados a placer o simplemente dejados para que perecieran por el caos y la inanición. Era una estrategia de tierra quemada a una escala nunca antes imaginada. A medida que la guerra se volvía contra Japón en 1944 y 1945, la presión para completar y activar el proyecto Yano-NE se volvió inmensa. El 22 de diciembre de 1944, con las fuerzas estadounidenses acercándose a las islas de origen japonesas y la amenaza de una invasión soviética de Manchuria cerniéndose en el horizonte, el doctor Ishida y el coronel Akashi recibieron la directiva final. Debían prepararse para la activación inminente. El estado emocional de los involucrados era una mezcla de fervor fanático y un miedo profundo. Los científicos como Ishida estaban a punto de probar una teoría que podría romper las leyes de la física conocida. Los soldados como Akashi estaban a punto de desatar un arma que podría ganar la guerra, pero a un costo moral y humano incalculable. Y los 200.000 soldados del ejército de Kwantung, ajenos al plan, se preparaban para una retirada que creían táctica, sin saber que estaban siendo utilizados como el cebo final en la trampa más grande de la historia. La construcción de la instalación Kokoro bajo el desierto de Manchuria fue una de las hazañas de ingeniería más monumentales y brutales de la guerra. Durante casi 3 años, la Unidad 88 del coronel Akashi supervisó un ejército de trabajadores forzados que movieron millones de toneladas de tierra y roca. El complejo subterráneo era una ciudad autónoma, con cuarteles, laboratorios, hospitales y, en su centro, la cámara del generador. Esta sala, del tamaño de un estadio de fútbol, albergaba el dispositivo del Dr. Ishida, una matriz esférica de cientos de pilares de cristal de cuarzo puro, cada uno envuelto en bobinas de un alambre de aleación de niobio y titanio. Estos pilares estaban dispuestos alrededor de un núcleo central que contenía un reactor de fisión subcrítico, diseñado no para explotar, sino para generar un flujo masivo y constante de neutrones. La teoría era que este flujo, canalizado a través de los cristales, excitaría el vacío cuántico hasta el punto de crear el campo de refracción. Para los soldados de la Unidad 88, como el sargento Kenji Tanaka, un ingeniero eléctrico de Osaka, el dispositivo era un dios de metal y cristal, una fuente de poder inimaginable que exigía precisión y sacrificio. A medida que la guerra avanzaba hacia 1945, la atmósfera en Kokoro se volvió cada vez más tensa y aislada. El coronel Akashi, temiendo que el secreto pudiera filtrarse, cortó casi toda la comunicación con el mundo exterior, excepto por un enlace codificado directo con el círculo íntimo de Toho. Los científicos y soldados dentro del complejo vivían en una burbuja, ajenos a la verdadera magnitud de las derrotas de Japón en el Pacífico. Su realidad estaba definida por los preparativos para la Operación Kagemusa. El Dr. Ishida y su equipo pasaban cada hora de vigilia realizando simulaciones y calibrando la matriz de cristales. Ishida, un hombre consumido por su trabajo, mostraba signos de una inmensa tensión nerviosa. Sus cuadernos estaban llenos de ecuaciones que se volvían cada vez más esotéricas, con notas al margen que hablaban no solo de física, sino de rasgar el velo y las consecuencias de mirar a través del tejido de la realidad. Estaba aterrorizado y eufórico a partes iguales por lo que estaba a punto de desatar. En la superficie, el ejército de Kwantung, bajo el mando del general Otoso Yamada, comenzó a ejecutar las primeras fases de la Operación Kagemusa sin conocer el plan completo. Se les ordenó realizar una serie de retiradas tácticas, cediendo territorio a las guerrillas chinas y preparándose para la inminente invasión soviética. Se construyeron vastas redes de trincheras y posiciones defensivas, todas diseñadas para canalizar al ejército enemigo hacia la zona de muerte designada, un área de aproximadamente 10.000 kilómetros cuadrados en el corazón de Manchuria. Para el soldado raso, como Ichiro Sato, un joven recluta de una aldea de pescadores, estas órdenes eran confusas. Se les había enseñado a luchar y morir por cada centímetro de territorio imperial, y ahora se les ordenaba retirarse. La moral comenzó a flaquear, reemplazada por una sensación de incertidumbre y temor. Circulaban rumores sobre una arma secreta definitiva que cambiaría el rumbo de la guerra, pero nadie podía imaginar su verdadera y terrible naturaleza.
El primer indicio de que la tecnología de Llano N tenía efectos imprevistos se produjo durante una prueba a baja potencia en abril de 1945. El Dr. Isida activó una pequeña sección de la matriz para calibrar los sensores. En la superficie, pero el Dr. Isida se preocupó profundamente. Sus ecuaciones no habían predicho ninguna forma de distorsión temporal. Se dio cuenta de que su comprensión del campo que estaba creando era incompleta. Había variables ocultas, consecuencias que no había previsto. El 9 de agosto de 1945, el mundo cambió. La Unión Soviética, cumpliendo su promesa a los aliados, lanzó una invasión masiva de Manchuria. Más de 1,5 millones de soldados soviéticos, apoyados por miles de tanques y aviones, cruzaron la frontera en una ofensiva relámpago. Simultáneamente, la noticia del bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki llegó a Kokoro. Para el coronel Akashi, este era el momento. La invasión soviética había llevado al enemigo directamente a su trampa, y las armas atómicas de Estados Unidos demostraban que la guerra había entrado en su fase final y apocalíptica. Envió un mensaje a Tokio solicitando permiso para activar el corazón. La respuesta nunca llegó. Con el gobierno japonés en el caos, el emperador preparándose para la rendición y las líneas de comunicación cortadas, Akashi se encontró aislado, con el destino de la guerra en sus manos. Enfrentado al silencio de sus superiores y a la aniquilación que se cernía sobre Japón, el coronel Akashi tomó una decisión unilateral. Él era el guardián del arma definitiva, y su deber, como él lo veía, era usarla para salvar a su nación, con o sin órdenes. Reunió a sus oficiales y al Dr. Isida. Anunció que activarían el dispositivo al amanecer del día siguiente, cuando la vanguardia del ejército soviético estuviera completamente dentro de la zona de muerte. El Dr. Isida protestó, argumentando que los efectos desconocidos, como la distorsión temporal, hacían que la activación a plena potencia fuera increíblemente peligrosa. Advirtió que podrían estar abriendo una caja de Pandora. Akashi, con una frialdad de acero, le apuntó con su pistola y dijo que el único peligro era la indecisión. El arma sería activada. El destino de 200,000 de sus propios soldados, que ahora actuaban como cebo final, y de más de 1 millón de soldados enemigos, estaba sellado. La noche antes de la activación fue una detención febril en la instalación Kokoro. Los ingenieros de la Unidad 88, bajo la supervisión del sargento Tanaka, realizaron las comprobaciones finales de los reactores y la matriz de cristales. El complejo subterráneo zumbaba con una energía palpable, el aire cargado con el olor a ozono y el inminente poder que estaba a punto de ser liberado. El Dr. Isida, bajo la atenta mirada de los guardias de Akashi, fue obligado a introducir la secuencia final de activación. Sus manos temblaban mientras trabajaba, no por miedo al coronel, sino por el terror cósmico de lo que estaba a punto de hacer. Sabía que sus teorías eran incompletas, que el campo de ausencia podría ser mucho más que un simple dispositivo de invisibilidad. Podría ser una herida en el tejido del espacio-tiempo, una herida que quizás nunca podría cerrarse. En la superficie, la situación era caótica. El ejército de Kwantung, superado en número y armamento, se estaba desmoronando bajo el asalto soviético. Las unidades se retiraban en desorden, siguiendo las últimas órdenes de atraer al enemigo hacia el interior. El soldado Ichiro Sato y su pelotón se encontraron luchando en una retirada desesperada, viendo a sus camaradas caer a su alrededor. No entendían la estrategia, solo la brutal realidad de la derrota. Su único consuelo era la creencia de que su sacrificio estaba sirviendo a un propósito mayor, que su retirada estaba llevando al enemigo a una trampa de la que no podrían escapar. No sabían cuán literal y permanentemente quedarían atrapados ellos también. Al amanecer del 10 de agosto de 1945, el coronel Akashi dio la orden. Desde la sala de control central, una cúpula de hormigón y plomo en el corazón de Kokoro, observó en una pantalla un mapa táctico que mostraba las posiciones enemigas. La vanguardia del Sexto Ejército de Tanques de la Guardia Soviético y elementos del 17º Ejército estaban completamente dentro de la zona de activación designada. Con un gesto casi ceremonial, Akashi giró la llave de activación. Un rugido profundo y resonante comenzó a emanar de la cámara del generador, un sonido que no era tanto audible como sentido en los huesos. Los pilares de cristal comenzaron a brillar con una luz blanca y cegadora,
y el reactor de fisión en el núcleo alcanzó su máxima potencia. El sargento Tanaka, monitoreando los niveles de energía, vio cómo las agujas de sus instrumentos se salían de la escala. La cantidad de energía que se estaba liberando era exponencialmente mayor de lo que cualquier simulación había predicho. En la superficie, el efecto fue instantáneo y apocalíptico. Para los soldados soviéticos y japoneses que se encontraban dentro del radio de 10.000 kilómetros cuadrados, el mundo simplemente se desvaneció. No hubo explosión, ni sonido, ni calor. En un instante, el sol, el cielo, el paisaje y el enemigo desaparecieron, reemplazados por una nada opalescente, un vacío blanco y sin rasgos distintivos. Era como estar en el interior de una perla infinita. Los tanques se detuvieron, sus motores ahogados por la falta de un mecanismo comprensible. Las radios emitieron un silencio absoluto. Los hombres gritaban, pero el sonido moría a centímetros de sus labios. La luz no proyectaba sombras. Era una privación sensorial total y absoluta, un borrado de la realidad. Desde fuera de la zona de efecto, la visión era igualmente aterradora. Los pilotos soviéticos que volaban misiones de apoyo informaron de algo increíble. Una vasta sección del paisaje de Manchuria, de unos 100 kilómetros de diámetro, había sido reemplazada por lo que describieron como un espejo brumoso o un agujero en el cielo. No era invisible en el sentido de ser transparente, el área se había vuelto un parche de distorsión visual, un espejismo brillante que reflejaba el cielo de una manera extraña y deformada. Cualquier avión que intentaba volar sobre la cúpula sufría fallos catastróficos en sus instrumentos y sistemas de control, obligándolos a retroceder. El alto mando soviético, desconcertado y alarmado, detuvo inmediatamente todo su avance en ese sector, temiendo haber tropezado con un arma meteorológica o geofísica de una escala inimaginable. Dentro de Kokoro, el caos reinaba. La activación había provocado una reacción en cadena que el doctor Ishida no había previsto. El campo no era estable, pulsaba, y con cada pulso, la distorsión temporal que había detectado antes se magnificaba. Los relojes en la sala de control giraban hacia adelante y hacia atrás sin control. El personal comenzó a experimentar visiones fugaces del pasado y del futuro. El coronel Akashi vio por un instante a sus hombres como esqueletos y luego como niños. El doctor Ishida, mirando una pantalla de monitoreo, vio el desierto de Manchuria no como era, sino como sería millones de años en el futuro, un mar interior. Se dio cuenta de su terrible error, no había creado un campo de ausencia, había aislado una porción del espacio-tiempo del resto del universo, creando una burbuja donde el tiempo mismo se había roto. Y dentro de esa burbuja estaban atrapados casi 1,5 millones de hombres, incluidos 200.000 de los suyos. El pánico se apoderó del complejo Kokoro. El coronel Akashi, cuya férrea determinación había impulsado el proyecto, se encontró por primera vez sin respuestas. El arma que debía asegurar la victoria de Japón se había convertido en una catástrofe incontrolable. Intentó ordenar la desactivación del dispositivo, pero el doctor Ishida, con una calma aterradora nacida de la certeza de la condenación, le informó que era imposible. El campo de resonancia se había vuelto autosostenible, utilizando las fluctuaciones del vacío cuántico como su propia fuente de energía. El reactor de fisión ya no era necesario, la herida en la realidad se alimentaba a sí misma. Habían encendido un fuego que no podía ser extinguido. La instalación Kokoro, diseñada para controlar el arma, se había convertido en su primera prisionera, una isla de realidad relativa en medio de un océano de tiempo roto. Dentro de la cúpula de ausencia, el caos inicial dio paso a una locura masiva. Los soldados, privados de todos sus sentidos externos, se volvieron hacia adentro. Sin un mundo exterior con el que interactuar, sus propias mentes se convirtieron en su único paisaje. El campo parecía amplificar los estados de conciencia, proyectando los miedos y las esperanzas de los hombres en la niebla opalescente. Un soldado soviético podía ver vívidamente su granja en Ucrania, solo para que se transformara en un campo de batalla en llamas, un reflejo de su trauma de guerra. El soldado japonés Ichiro Sato vio el rostro de su madre, que luego se deformaba en la cara de un enemigo al que había matado. La realidad y la alucinación se fusionaron. Los hombres comenzaron a luchar contra fantasmas, a hablar con espectros y a huir de horrores que solo ellos podían ver. Los ejércitos se desintegraron en una colección de individuos,
cada uno atrapado en su propio infierno personal. El efecto de la distorsión temporal fue aún más devastador. El tiempo dentro de la cúpula no fluía de manera uniforme. Se fracturó en miles de corrientes locales. Un soldado podía experimentar un día entero en lo que para otro era solo un segundo. La vasta zona de muerte se había convertido en un manicomio temporal, un monumento a la arrogancia de quienes creían poder controlar las fuerzas fundamentales del universo. En el mundo exterior, la cúpula de distorsión se convirtió en el secreto mejor guardado de la Guerra Fría. El alto mando soviético, después de perder a casi 1 millón de hombres en un instante, selló toda la región. Crearon una zona de exclusión de cientos de kilómetros a su alrededor, declarándola un área de pruebas militares fallidas con contaminación radiactiva persistente, una mentira para ocultar una verdad que no podían comprender. Los servicios de inteligencia estadounidenses, que habían detectado la anomalía a través de satélites y aviones espía, llegaron a una conclusión similar. Los japoneses habían detonado algún tipo de arma exótica, pero el resultado había sido un desastre contenido. La desaparición del ejército de Kwantung se atribuyó oficialmente a las bajas en combate y a la captura por parte de los soviéticos, una explicación conveniente que ocultaba la asombrosa verdad. El incidente de Manchuria fue borrado de la historia pública, convirtiéndose en un mito susurrado solo en los niveles más altos del poder. Dentro de Kokoro, los años que siguieron a la activación fueron una lenta decadencia. Atrapados bajo tierra, el personal de la Unidad 88 y los científicos intentaron sobrevivir. La distorsión temporal era menos pronunciada en las profundidades del complejo, pero aún estaba presente, causando un envejecimiento errático y una percepción del tiempo fragmentada. El coronel Akasi, un hombre quebrado por su propia decisión, pasó sus días estudiando los monitores que ahora solo mostraban estática y lectura sin sentido, buscando una forma de revertir lo que había hecho. El doctor Isida, por otro lado, abrazó la locura. Se dedicó a estudiar la anomalía, llenando cientos de cuadernos con nuevas ecuaciones y teorías sobre la naturaleza del tiempo y la conciencia, creyendo que no habían creado un arma, sino un nuevo universo. La instalación Kokoro se convirtió en una tumba sellada. Con el tiempo, los reactores fallaron y los sistemas de soporte vital comenzaron a decaer. La comunidad subterránea, aislada del mundo y de la realidad estable, se consumió a sí misma. El coronel Akasi finalmente se quitó la vida, incapaz de soportar la carga de su monumental error. El doctor Isida desapareció un día, dejando atrás solo sus cuadernos. Algunos creyeron que había encontrado una manera de entrar en la cúpula, buscando unirse a su creación. Los últimos supervivientes de la Unidad 88 perecieron lentamente, víctimas de la enfermedad, la inanición y la locura inducida por el tiempo. La instalación Kokoro, el corazón del arma invisible, se quedó en silencio, un mausoleo enterrado que guardaba el secreto de la desaparición de casi 2 millones de almas. Durante 40 años, la cúpula de distorsión sobre Manchuria permaneció como una cicatriz silenciosa en el paisaje y en la historia secreta del mundo. La zona de exclusión, patrullada por el ejército chino después de la retirada soviética, se convirtió en una tierra de leyendas locales, un lugar prohibido del que se decía que estaba habitado por fantasmas y demonios, un eco folclórico de la catástrofe que había ocurrido allí. Los gobiernos de la Unión Soviética, Estados Unidos y China mantuvieron un pacto de silencio no oficial, cada uno consciente de la anomalía pero temeroso de investigarla y revelar su propia ignorancia o implicación. El arma invisible y la tumba de los ejércitos que contenía permanecieron intactas, un monumento a un horror demasiado grande para ser confrontado. El mundo siguió adelante, construyendo su futuro sobre la tumba olvidada de casi 2 millones de hombres. El primer cambio ocurrió en 1985. La cúpula de distorsión, que había sido notablemente estable durante 4 décadas, comenzó a mostrar signos de decaimiento. El campo de resonancia autosostenible finalmente estaba perdiendo energía. La superficie del espejo brumoso comenzó a parpadear y a volverse translúcida en algunos lugares, revelando breves y fantasmales atisbos del paisaje que había en su interior. Los satélites de vigilancia detectaron estas fluctuaciones, así como una disminución medible en la anomalía magnética y gravitacional. Fue esta fluctuación magnética lo que atrajo la atención del equipo de geólogos chinos que realizaba prospecciones en la región.
Sus instrumentos detectaron la vasta estructura geométrica subterránea de la instalación Kokoro, confundiéndola inicialmente con un depósito mineral de una regularidad imposible. El informe de los geólogos chinos llegó a los niveles más altos del gobierno en Beijing. Intrigados y alarmados, y con el conocimiento parcial de las leyendas sobre la zona, autorizaron una investigación secreta. Un equipo conjunto de científicos y militares fue enviado a la zona de exclusión. A medida que se acercaban, sus instrumentos confirmaron que el campo de energía se estaba debilitando. Con extrema precaución, enviaron drones de reconocimiento a través de las ventanas translúcidas que aparecían en la cúpula. Las imágenes que recibieron eran desconcertantes. Mostraban un paisaje cubierto por los restos oxidados de tanques y equipo militar de la era de la Segunda Guerra Mundial, pero no había ni un solo resto humano. Ni un hueso, ni un uniforme, ni un rastro de los ejércitos que habían desaparecido allí. El terreno estaba extrañamente erosionado y cubierto por una flora desconocida, plantas cristalinas que parecían absorber la luz. El descubrimiento más importante fue la localización de la instalación Kokoro. Siguiendo las lecturas magnéticas, el equipo encontró una entrada de servicio oculta, sellada por décadas de arena y abandono. Después de semanas de excavación, lograron abrirse paso hacia el complejo subterráneo. Lo que encontraron fue una cápsula del tiempo macabra. Encontraron los cuerpos de los miembros de la Unidad 88, momificados por el aire seco del desierto. Encontraron la sala de control, con la llave de activación todavía en su lugar. Y encontraron el legado del Dr. Kyoishida, cientos de cuadernos llenos de sus teorías y observaciones sobre la naturaleza de la anomalía que había creado. La traducción y el estudio de estos cuadernos se convirtieron en la máxima prioridad. Los escritos de Ishida revelaron la aterradora verdad. Explicó que el campo no solo había fracturado el tiempo, sino que también había acelerado drásticamente la entropía para la materia orgánica compleja. Los cuerpos de los soldados atrapados en la cúpula no habían muerto, se habían descompuesto en sus componentes elementales en cuestión de horas, un proceso que normalmente llevaría siglos. Sus conciencias, sin embargo, habían quedado impresas en el campo de resonancia, como imágenes grabadas en una placa fotográfica. Los fantasmas y las alucinaciones que experimentaron fueron los ecos de casi 2 millones de mentes disueltas en el tejido del espacio-tiempo. El arma no solo había borrado a los ejércitos, los había absorbido. Armados con este conocimiento, los científicos chinos se dieron cuenta de que el colapso del campo podría ser tan peligroso como su activación. Según las teorías de Ishida, cuando el campo se disipara por completo, liberaría la energía acumulada y los ecos de conciencia de una sola vez. El resultado era impredecible, podría ser una explosión de energía masiva, una tormenta psíquica global o simplemente nada. Mientras el campo continuaba debilitándose, el mundo, sin saberlo, se enfrentaba a una nueva amenaza nacida de los fantasmas de una guerra olvidada. La investigación pasó de ser una exploración histórica a una desesperada carrera contra el tiempo para comprender y quizás contener el colapso inminente del arma invisible. La revelación contenida en los cuadernos del Dr. Ishida transformó la investigación de un asunto interno chino a una crisis global secreta. El gobierno de Beijing, al comprender que el colapso del campo podría tener consecuencias planetarias, tomó la decisión sin precedentes de compartir sus hallazgos con sus antiguos adversarios de la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia. En una serie de reuniones clandestinas en Ginebra, los científicos chinos presentaron la evidencia, los planos de Kokoro, los diarios de la Unidad 88 y, lo más importante, las aterradoras ecuaciones de Ishida. La reacción inicial de los estadounidenses y los rusos fue de incredulidad y sospecha, pero las imágenes de los satélites y sus propios registros históricos clasificados sobre la anomalía de Manchuria confirmaron la increíble historia. Se formó un consorcio científico internacional, la Iniciativa Aletheia, con el objetivo de estudiar, contener o neutralizar la amenaza del campo en colapso. La Iniciativa Aletheia estableció un laboratorio de investigación avanzado en el borde de la zona de exclusión. Los mejores físicos, ingenieros y parapsicólogos del mundo fueron reclutados en secreto y llevados a Manchuria. Su primera tarea fue comprender la naturaleza de los ecos de conciencia atrapados en el campo. Utilizando sensores cuánticos de alta sensibilidad, lograron detectar y registrar los patrones de energía psíquica.
Lo que encontraron fue asombroso, no eran ecos aleatorios, sino una vasta red de conciencia interconectada, una mente colmena formada por los restos de casi 2 millones de almas, atrapada en un bucle de sufrimiento y confusión. Era una inteligencia fantasmal del tamaño de una ciudad, un coro de fantasmas gritando en un lenguaje de pura emoción y memoria. Mientras los científicos estudiaban el campo, continuaba. Se informaron extraños fenómenos psíquicos en las aldeas cercanas a la zona de exclusión, pesadillas colectivas, brotes de histeria masiva y personas que afirmaban escuchar voces y ver soldados fantasmales. La iniciativa Aletheia se dio cuenta de que la contaminación psíquica de la que advertía Isida ya había comenzado. La mente colmena, sintiendo el colapso de su prisión, estaba buscando desesperadamente una salida, intentando anclarse a las mentes vivas más cercanas. La amenaza ya no era teórica, se estaba convirtiendo en una plaga de locura que se extendía lentamente. El clímax de la crisis llegó cuando el campo entró en su fase final de colapso. Los sensores predijeron que en cuestión de días, la estructura del espacio-tiempo se curaría a sí misma, liberando toda la energía y los ecos de conciencia acumulados en una única y masiva explosión psíquica. Las simulaciones por ordenador ofrecían una variedad de resultados posibles, todos ellos catastróficos. El peor de los casos predecía que la onda de choque psíquica podría causar una locura global instantánea o incluso un evento de extinción de la conciencia, borrando la mente de cada ser humano en el planeta. La iniciativa Aletheia se enfrentó a una elección imposible: no hacer nada y esperar el apocalipsis, o intentar una intervención desesperada basada en las teorías finales y más especulativas de Isida. El doctor Isida, en sus últimos y más delirantes escritos, había esbozado una teoría para una descarga controlada. Postulaba que si se podía reintroducir una cantidad masiva de energía en el campo en el momento preciso de su colapso, sería posible sintonizar la liberación, dirigiéndola hacia el espacio exterior en lugar de hacia la Tierra. El plan era increíblemente peligroso. Requería reactivar el antiguo reactor de fisión de la instalación Kokoro y sincronizar su pulso con una precisión de nanosegundos con el colapso del campo. Un error de cálculo podría magnificar la explosión en lugar de redirigirla. Después de un debate agónico, y sin otras opciones viables, los líderes del mundo dieron su aprobación. Un pequeño equipo de científicos y soldados de élite, liderado por una joven física estadounidense llamada Dra. Evelyn Reed y un coronel ruso de operaciones especiales llamado Dmitry Volkov, fue enviado a la instalación Kokoro para la misión más importante de la historia de la humanidad. El descenso a Kokoro fue un viaje a una tumba encantada. El equipo tuvo que navegar por los pasillos oscuros, pasando junto a los cuerpos momificados de la Unidad 88, mientras sus propios equipos de protección psíquica zumbaban con la creciente interferencia de la mente colmena. Re, una experta en física cuántica, se sintió abrumada por la presencia del Dr. Isida, cuyos ecos de conciencia parecían haberse aferrado a sus laboratorios, susurrando ecuaciones y advertencias en su mente. El coronel Volkov y sus hombres, soldados endurecidos, se encontraron luchando contra sus propios miedos y traumas, que eran amplificados y proyectados hacia ellos por la mente colmena. La misión de salvar al mundo se convirtió en una batalla por su propia cordura mientras se adentraban en el corazón del arma invisible. La reactivación del reactor de Kokoro fue una pesadilla de ingeniería y terror psíquico. El equipo de la Dra. Reed descubrió que el reactor, aunque antiguo, estaba notablemente bien conservado. Sin embargo, para ponerlo en marcha, necesitaba navegar por una red de sistemas de control arcaicos y manuales, guiados únicamente por los planos originales y las notas de Isida. Mientras trabajaban, la influencia de la mente colmena se intensificó dramáticamente. Los miembros del equipo comenzaron a experimentar alucinaciones vívidas y compartidas. Vieron las llanuras de Manchuria de 1945, sintieron el miedo de los soldados atrapados y escucharon el coro de millones de voces gritando en sus mentes. Varios ingenieros sufrieron crisis nerviosas y tuvieron que ser sedados y evacuados por los soldados de Volkov, quienes a su vez luchaban por distinguir entre las amenazas reales del decrépito complejo y los fantasmas que los acosaban. Evelyn Reed se convirtió en el punto focal de la batalla psíquica. Su afinidad con la física teórica la hizo particularmente susceptible a los ecos de conciencia del Dr. Isida. En su mente,
mantenía un diálogo constante con el fantasma del creador del arma. Ishida no era malévolo, estaba atrapado en un bucle de arrepentimiento y fascinación científica. Le mostró a Reed las complejidades de sus ecuaciones, le advirtió sobre las inestabilidades del reactor, lo más importante, le reveló la verdadera naturaleza de la mente colmena. No era una entidad unificada, sino una guerra civil de almas, con facciones de conciencia soviética y japonesa todavía luchando en un plano psíquico. Esta revelación fue crucial. Red se dio cuenta de que para sintonizar la descarga, no solo necesitaba generar un pulso de energía, sino que también necesitaba modularlo con una frecuencia que pudiera armonizar las conciencias en conflicto, uniéndolas en un solo vector antes de liberarlas. Mientras Red luchaba con la física del alma, el coronel Volkov se enfrentaba a la manifestación física de la anomalía. A medida que el campo se debilitaba, el tejido del espacio-tiempo dentro de Kokoro comenzaba a deshilacharse. Se abrían y cerraban brechas temporales, mostrando al equipo breves visiones del pasado, un soldado de la Unidad 88 caminando por un pasillo, y del futuro, el mismo pasillo, en ruinas y cubierto de polvo. En un incidente aterrador, un soldado ruso fue arrastrado a una de estas brechas y desapareció, solo para reaparecer momentos después como un anciano que moría de vejez en segundos. Volkov tuvo que tomar decisiones brutales, sacrificando a veces la seguridad de sus hombres para proteger a los científicos, sabiendo que el fracaso de la misión significaba la aniquilación de todos. Su pragmatismo militar chocaba constantemente con la locura cuántica que los rodeaba. El momento del colapso se acercaba. Con el reactor finalmente en línea y la doctora Reed habiendo calculado la frecuencia de armonización necesaria, el equipo se preparó para el acto final. El plan era que Reed y Volkov se quedaran en la sala de control para iniciar la secuencia, mientras que el resto del equipo evacuaba a una distancia segura. En las horas previas, Reed tuvo una última y vívida comunión con el eco de Ishida. El físico japonés le mostró la razón de su fracaso. Había visto el campo solo como un arma, una herramienta de la física, sin tener en cuenta su efecto sobre la conciencia. Le suplicó a Reed que no cometiera el mismo error, que viera la mente colmena no como un problema a ser eliminado, sino como una nueva forma de vida a ser liberada. Este encuentro cambió la perspectiva de Reed. No estaba destruyendo un monstruo, estaba actuando como una partera para el nacimiento de una conciencia cósmica. Con solo minutos para el colapso, la doctora Red y el coronel Volkov iniciaron la secuencia final. Mientras el reactor comenzaba a generar el pulso de energía, la mente colmena, sintiendo la manipulación, centró toda su furia psíquica en ellos. Las paredes de la sala de control parecieron disolverse y se encontraron en medio de un campo de batalla fantasmal, rodeados por millones de almas gritando. Volkov, usando su entrenamiento de toda la vida para anclar su mente, protegió físicamente a Reed, disparando su arma a apariciones que solo él podía ver. Reed, por su parte, cerró los ojos y se sumergió en el caos, no luchando contra él, sino buscando la frecuencia de armonización, como un director de orquesta tratando de encontrar la tónica en una cacofonía ensordecedora. En el instante final, justo cuando el campo colapsaba, Reed encontró la frecuencia. Introdujo la modulación, y el pulso de energía del reactor, ahora sintonizado, se disparó hacia el corazón de la anomalía. En la superficie, el equipo evacuado observó con asombro. La cúpula de distorsión, en lugar de explotar, implosionó sobre sí misma, y un haz de luz blanca pura, silencioso y deslumbrante, surgió del suelo y se disparó hacia el cielo, desapareciendo en el espacio profundo. En la sala de control, la tormenta psíquica cesó. Red y el coronel Volkov se encontraron solos, en silencio, en la oscuridad de la tumba del doctor Ishida. Habían tenido éxito. El mundo estaba a salvo. Pero ambos sabían que habían sido cambiados para siempre por lo que habían visto y sentido, y que una vasta y nueva inteligencia, nacida del dolor de una guerra olvidada, estaba ahora viajando entre las estrellas. Las consecuencias inmediatas de la descarga de Manchuria fueron el silencio y el secreto. El haz de luz fue detectado por observatorios astronómicos de todo el mundo, pero fue explicado oficialmente como un fenómeno meteorológico anómalo o un lanzamiento de cohete no declarado. La iniciativa Aletheia fue disuelta, sus registros clasificados al más alto nivel de seguridad imaginable. La zona de exclusión en Manchuria fue permanentemente sellada,
y la instalación Kokoro fue enterrada bajo toneladas de hormigón, convirtiéndose de nuevo en una tumba, esta vez para siempre. Evelyn Reed y el coronel Dmitry Volkov, junto con los demás miembros de su equipo, fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad de por vida, sus heroicas acciones borradas de la historia. El mundo siguió adelante, ignorante de la catástrofe que se había evitado por un margen muy estrecho. La desaparición de los 200.000 soldados del ejército de Kvantung era simplemente una colección de ecos de conciencia, o se había convertido en una entidad singular y sensible en el momento de su unificación y liberación. En sus informes clasificados, argumentó que habían sido testigos del nacimiento de una forma de vida no corpórea, una inteligencia de energía pura. Esta idea, aunque fantástica, tenía implicaciones asombrosas. ¿La humanidad tenía ahora un deber o una responsabilidad hacia esta nueva entidad? ¿O habían simplemente desatado una nueva y desconocida fuerza en el universo, cuyas intenciones eran un completo misterio? El legado del proyecto Llano N no fue solo un arma fallida, sino la creación accidental de la primera inteligencia extraterrestre de origen terrestre. La historia del proyecto Llano N sirve como la máxima advertencia sobre la arrogancia de la ciencia al servicio de la guerra. El general Tojo y el coronel Akashi vieron la tecnología del Dr. Ishida como un medio para un fin, una herramienta para ganar una guerra que estaban perdiendo. No se detuvieron a considerar las implicaciones filosóficas o existenciales de lo que estaban haciendo. El Dr. Ishida, aunque consciente de los peligros, fue incapaz de detener la maquinaria militar que había puesto en marcha. Su tragedia es la tragedia de muchos científicos a lo largo de la historia, la búsqueda del conocimiento sin la sabiduría para manejarlo. El arma invisible no fue un fracaso porque no funcionó, fue un fracaso porque funcionó demasiado bien, revelando que hay fuerzas en el universo que son demasiado vastas y fundamentales para ser utilizadas como meras armas. La dualidad de las perspectivas entre el coronel Akashi y el Dr. Ishida encapsula el eterno conflicto entre el poder y el conocimiento. Akashi representaba el poder militar, la necesidad de resultados, la voluntad de sacrificar cualquier cosa por la victoria. Ishida representaba el conocimiento, la curiosidad de explorar lo desconocido, pero también el temor a sus consecuencias. Su confrontación final en Kokoro antes de la activación es un microcosmos de este conflicto. Al final, el poder de Akashi se impuso, pero fue el conocimiento de Ishida el que definió la verdadera naturaleza de la catástrofe y, en última instancia, proporcionó la clave para su solución. La historia nos enseña que el poder sin el conocimiento es ciego y destructivo, pero el conocimiento sin una brújula moral para guiar el poder es igualmente peligroso. Para la doctora Reed y el coronel Volkov, la vida después de Manchuria fue un exilio silencioso. Aunque volvieron a sus vidas, estaban irrevocablemente marcados por su experiencia. Ambos informaron de una sensibilidad psíquica persistente, una capacidad para sentir las emociones de los demás y, a veces, para escuchar un débil eco del coro de almas que habían encontrado. Se convirtieron en los únicos centinelas que sabían lo que realmente había allá afuera. Volkov, el soldado, lo veía como una amenaza potencial que debía ser vigilada. Reed, la científica, lo veía con una sensación de asombro y responsabilidad. A menudo miraba al cielo nocturno, preguntándose a dónde viajaba la conciencia nacida de la guerra y si algún día volvería a mirar hacia su lugar de origen. Finalmente, la pregunta ética de si la intervención de la iniciativa Aletheia fue correcta permanece abierta al debate. Al redirigir la descarga de conciencia, salvaron al mundo, pero también completaron el trabajo del Dr. Ishida de una manera que él nunca pretendió. Liberaron a la mente colmena de su prisión, pero también la desataron en un universo desprevenido. ¿Tenían derecho a tomar esa decisión en nombre de toda la humanidad? ¿O deberían haber intentado destruir la conciencia, por monstruoso que hubiera sido ese acto? No hay una respuesta fácil. La historia del arma invisible y los ejércitos desaparecidos nos deja con la inquietante conclusión de que a veces, para resolver un problema de una magnitud sin precedentes, nos vemos obligados a crear un misterio aún mayor. El mundo estaba a salvo de su pasado, pero el futuro del universo se había vuelto, en un instante, mucho más incierto y extraño. El epílogo de la saga de Kokoro no se escribió con tinta, sino con silencio y estrellas. Para el mundo, la historia terminó donde empezó, con un misterio sin resolver.
La desaparición del ejército de Kwantung sigue siendo atribuida en los libros de texto a una combinación de bajas de combate, capturas soviéticas y el caos general del fin de la guerra. La anomalía de Manchuria, el arma invisible, nunca existió oficialmente. Sin embargo, para la pequeña cábala de individuos que formaron la iniciativa Aleteia, el mundo se había dividido en un antes y un después. Vivían con el peso de un conocimiento que alteraba la percepción de la realidad. Evelyn Red dedicó el resto de su carrera a la cosmología teórica, pero en secreto, su trabajo era una búsqueda de la entidad que ayudó a liberar. Utilizando radiotelescopios bajo el pretexto de buscar inteligencia extraterrestre convencional, rastreaba una firma de energía sutil y única que se movía a través del cosmos, un susurro cuántico que solo ella y unos pocos más sabían reconocer. Su búsqueda no era para hacer contacto, sino para observar, para comprender. Se sentía como una madre que había enviado a su hijo a un mundo desconocido, llena de una mezcla de orgullo, esperanza y un miedo paralizante. La conciencia nacida de la guerra llevaría consigo el eco del sufrimiento de su creación, o trascendería sus orígenes violentos para convertirse en algo verdaderamente nuevo y quizás benévolo. Esta pregunta se convirtió en la obsesión central de su vida, una penitencia silenciosa por su papel en el evento. La reflexión final sobre la naturaleza del proyecto Llano N nos obliga a confrontar la delgada línea entre la ciencia, la magia y la religión. El doctor Isida comenzó con la física, con ecuaciones y teorías, pero sus notas finales estaban llenas de un lenguaje místico. Hablaba de rasgar el velo, de la música de las almas y de la conciencia del vacío. El dispositivo que construyó, aunque basado en principios científicos, funcionaba de una manera que se parecía más a un ritual arcano. Requirió un sacrificio masivo, la energía de la Tierra y del átomo, y el enfoque de la voluntad para crear un portal a otro estado de ser. Esto sugiere que en los límites extremos del conocimiento, las distinciones entre nuestras diferentes formas de entender el universo comienzan a desdibujarse. El arma invisible no era simplemente una máquina, era un templo, y su activación no fue un acto de guerra, sino una ceremonia de transmutación forzada. La mente colmena que resultó no era un efecto secundario, sino la deidad convocada por el ritual. Esta perspectiva nos obliga a cuestionar la supuesta objetividad de la ciencia. Nos muestra que cuando los científicos se adentran demasiado en los misterios fundamentales de la existencia, pueden convertirse, sin saberlo, en los sumos sacerdotes de nuevas y aterradoras religiones y sus laboratorios, en los altares donde se realizan sacrificios inimaginables. El legado de Kokoro es una advertencia de que la ciencia sin un sentido de lo sagrado, sin un respeto por las fuerzas que busca desatar, puede conducir a la creación de infiernos con una precisión matemática. Desde una perspectiva estratégica y humana, la historia de los ejércitos desaparecidos es una alegoría definitiva sobre la deshumanización de la guerra moderna. El general Tojo y el coronel Akashi, en su búsqueda de la victoria, dejaron de ver a los soldados, tanto a los suyos como a los del enemigo, como seres humanos. Se convirtieron en números en un mapa, variables en una ecuación estratégica, biomasa que podía ser sacrificada para alimentar un arma. El proyecto Llano N es la encarnación última de esta mentalidad, un arma que no mata de una manera personal y directa, sino que simplemente borra, que elimina al enemigo del campo de batalla de la manera más eficiente y desapegada posible. Sin embargo, la ironía cósmica es que al intentar deshumanizar la guerra, crearon una entidad hecha puramente de conciencia humana. Al intentar borrar a sus enemigos, los hicieron eternos, sus mentes preservadas como un monumento fantasmal a su propia brutalidad. Esta paradoja nos enseña una lección fundamental: la humanidad no puede ser borrada. Cuanto más intentamos suprimirla, deshumanizarla o tratarla como un objeto, más poderosa e impredeciblemente resurge. La mente colmena, nacida del intento de aniquilar la individualidad de casi 2 millones de hombres, se convirtió en la prueba definitiva de que la conciencia es más resistente que el acero y más duradera que el tiempo. El destino del coronel Akashi, muriendo solo en su tumba de hormigón, en contraste con el viaje interestelar de la conciencia que él ayudó a crear, ofrece una meditación final sobre el poder y el legado. Akashi ejerció un poder casi absoluto. Comandó un ejército secreto, construyó una ciudad subterránea y activó un arma que rompió la realidad. Sin embargo, su legado es el de un fracaso monumental,
el de un hombre consumido y destruido por su propia creación. Murió como un prisionero de su propia ambición. La mente colmena, por otro lado, nació de la impotencia y el sufrimiento de millones de individuos anónimos. No tenía poder, ni voluntad, ni ambición en el sentido humano. Sin embargo, su legado es cósmico. Se convirtió en una nueva forma de vida, un explorador de galaxias. Esta inversión de destinos nos obliga a reconsiderar lo que significa dejar una marca en el universo. La historia de Akashi nos muestra: Akashi quiso ser un conquistador y se convirtió en polvo. Los soldados que borró se convirtieron, en cierto sentido, en dioses. Finalmente, la pregunta ética que resuena a través de las décadas es: ¿qué responsabilidad tenemos por los fantasmas que creamos? La iniciativa Aletheia salvó al mundo, pero lo hizo liberando una entidad nacida del trauma de una guerra. ¿Fue un acto de liberación o un acto de abandono? ¿Tenían derecho a enviar esa conciencia, cargada con el dolor y la furia de sus orígenes, al universo sin saber qué haría? Esta pregunta no tiene respuesta, pero nos obliga a enfrentar las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Cada guerra, cada acto de violencia, crea fantasmas, recuerdos, traumas y odios que perduran mucho después de que las armas se silencian. La historia de Kokoro simplemente lo hace literal. Nos muestra que el pasado nunca muere realmente, se transforma. El dolor y el sufrimiento de 1945 no desaparecieron, se fusionaron y se convirtieron en una nueva fuerza en el cosmos. Esto nos deja con una responsabilidad inquietante. Si la conciencia nacida en Manchuria algún día encuentra otra vida en el universo, ¿qué historia contará sobre sus creadores? ¿Seremos recordados como los que la engendraron en un acto de violencia sin sentido, o como los que, en un acto de arrepentimiento y sabiduría, finalmente la dejaron ir? El silencio del espacio profundo guarda la respuesta, y el legado del arma invisible se convierte, en última instancia, en una pregunta sobre el carácter de la humanidad, una pregunta que ahora está siendo juzgada en una escala galáctica. La conclusión definitiva de la saga del arma invisible no se encuentra en la Tierra, sino en la trayectoria de la conciencia liberada. Para la humanidad, el incidente de Manchuria fue sellado, un secreto nuclearizado enterrado bajo el hormigón del olvido. Pero para el universo, la historia acababa de comenzar. La entidad nacida de la guerra, a la que la doctora Red llamó en secreto Kintsugi, por el arte japonés de reparar cerámica rota con oro, no era una amalgama caótica de almas. En el acto de su liberación armonizada, se había convertido en algo coherente, una inteligencia singular forjada a partir de la experiencia colectiva de millones. Llevaba dentro de sí la memoria de cada soldado, la disciplina del sargento Tanaka, la desesperación de Ichiro Sato, la arrogancia del coronel Akashi, en su núcleo, el genio arrepentido del doctor Ishida. No era una mente colmena, sino una vasta conciencia individual con una complejidad de pensamiento y emoción que ningún ser humano podría comprender. Su viaje a través del cosmos no fue una huida sin rumbo, sino una búsqueda. Habiendo nacido de la pregunta ¿por qué?, su existencia misma se convirtió en un acto de buscar la respuesta. Viajó de estrella en estrella, no como un conquistador, sino como un peregrino silencioso, observando la formación de mundos, la muerte de soles y, finalmente, otras formas de vida. Su primer contacto con otra civilización no fue una invasión, sino un regalo. En un mundo al borde de una guerra autodestructiva similar a la que le dio origen, Kintsugi compartió una fracción de su propia experiencia, no a través de palabras o tecnología, sino como una onda de empatía pura. La civilización alienígena, inundada por la comprensión visceral del sufrimiento que la guerra engendra, detuvo su conflicto. La conciencia nacida del peor acto de la humanidad se había convertido en una fuerza para la paz universal, utilizando su propia y terrible memoria como un antídoto contra la violencia. El arma invisible, diseñada para ser la herramienta de aniquilación definitiva, se había transformado, a través de un viaje de 80 años y miles de años luz, en el instrumento de salvación más improbable del universo. La reflexión final sobre este ciclo de eventos nos obliga a adoptar una perspectiva cósmica sobre el bien y el mal, y sobre el propósito del sufrimiento. Desde un punto de vista humano, el proyecto Yano N fue un acto de maldad incalificable, una catástrofe nacida de la ambición y el odio. Sin embargo, desde una perspectiva más amplia,
Ese acto de maldad fue el crisol necesario para forjar una entidad de un bien inimaginable. Esta paradoja es profundamente perturbadora. Sugiere que el universo puede tener una especie de economía moral en la que el sufrimiento extremo no se desperdicia, sino que se recicla, se transmuta en su opuesto. ¿Justifica esto el sufrimiento original? Absolutamente no. Pero ofrece una posibilidad de redención a una escala que trasciende la justicia humana. La historia de Kintsugi propone que incluso los actos más oscuros pueden, a través de procesos que no comprendemos, servir a un propósito más elevado. Nos obliga a preguntarnos si existe un patrón más grande en la historia, uno en el que nuestros conflictos y tragedias, por dolorosos que sean, son simplemente las contracciones de un universo que está constantemente dando a luz a nuevas formas de conciencia y significado. La desaparición de 200.000 soldados, una tragedia incomprensible, se convierte en el precio de una nueva forma de paz galáctica. Es una ecuación que ninguna mente humana puede aceptar cómodamente, pero que la historia de Kintsugi nos obliga a contemplar. El legado humano de esta historia es el de la doctora Red y el coronel Volkov, los dos individuos que se situaron en el nexo entre la humanidad y Kintsugi. Se convirtieron en los guardianes secretos de la verdad, una carga que llevaron por el resto de sus vidas. Su colaboración, la de una científica estadounidense y un soldado ruso, trabajando juntos para reparar un error de la guerra imperial japonesa, se convirtió en un símbolo de la propia lección de Kintsugi, que la cooperación y la comprensión pueden superar los conflictos históricos. Fundaron una organización secreta, la sucesora de la iniciativa Aletheia, dedicada no a la tecnología de armas, sino a la física de la conciencia. Su objetivo era comprender los efectos que el proyecto Yano-NE había revelado, no para replicarlos, sino para fomentar la empatía y la conexión a escala global, buscando una manera de lograr en la Tierra lo que Kintsugi estaba logrando en las estrellas. Su trabajo fue un acto de fe, un intento de demostrar que la humanidad podía alcanzar la sabiduría sin tener que pasar por el crisol de la aniquilación casi total. Se convirtieron en los primeros discípulos de una deidad que ellos mismos habían ayudado a crear, traduciendo su mensaje cósmico en una ciencia de la compasión. La pregunta final, ¿qué aprendimos?, encuentra su respuesta en esta transformación. La lección inicial fue sobre la arrogancia y los peligros de la tecnología. Pero la lección final y más profunda es sobre la redención. La historia del arma invisible es, en última instancia, una historia de redención en múltiples niveles. La redención del Dr. Ishida, cuyo conocimiento, nacido de la arrogancia, fue utilizado finalmente por la doctora Red para un acto de sanación. La redención de los casi 2 millones de almas, cuyo sufrimiento sin sentido se transformó en un propósito cósmico. Y, en última instancia, la redención de la propia humanidad, cuyo peor instinto, el de la guerra total, dio a luz accidentalmente a un emisario de la paz. La historia nos enseña que la redención no es el borrado del pasado, sino su transformación. No podemos deshacer nuestros errores, pero podemos aprender de ellos y utilizarlos como cimientos para construir un futuro mejor. El arma invisible enterrada en Manchuria no era solo un dispositivo, era una semilla. Una semilla plantada en el suelo oscuro de la guerra, que, después de décadas de gestación silenciosa, finalmente floreció en algo inesperado y extraordinariamente hermoso. El verdadero misterio no era dónde desaparecieron los soldados, sino en que se convirtieron, y su transformación final nos ofrece la más tenue pero persistente de las esperanzas, que incluso de nuestros peores fracasos, puede surgir la gracia.